En las profundidades del reino de Selene, donde las montañas envueltas en niebla eterna custodiaban secretos ancestrales, el viento aullaba como un lobo herido bajo la luna plateada. El palacio de hueso de luna se erguía imponente en el corazón de un valle maldito, sus torres talladas en piedra negra y marfil de colmillos antiguos, reflejando la luz fría de la noche. Aquí, las manadas de lobos guardianes patrullaban los límites, sus ojos brillando con el fuego salvaje de la sangre lobuna, mientras las leyes de la jerarquía dictaban cada aliento. El alfa reinaba absoluto, y su palabra era la ley de la luna. El ara se movía como una sombra entre los sirvientes del palacio, su figura delgada envuelta en un manto raído de lana gris que ocultaba las marcas de su pasado. Había sido rechazada por su propia manada en las tierras bajas de Eldor, un territorio de bosques oscuros y ríos helados, donde los omegas como ella eran vistos como cargas, no como compañeras. Su piel pálida, salpicada de cicatrices finas como hilos de plata, recordaba las noches de hambre y golpes, cuando su padre, un beta caído en desgracia, la había vendido para saldar deudas con la manada rival. «Eres débil», le habían dicho, «una omega sin fuego en las venas». Pero el ara había aprendido a sobrevivir en silencio, sus ojos verdes como hojas de sauce, ocultando un vacío que ni siquiera el cambio lunar podía llenar. Aquella noche, el palacio bullía con preparativos para el concilio de la luna llena, un ritual donde los alfas de las manadas aliadas juraban lealtad al rey alfa, Draven. Él era una leyenda viva, alto y fornido, con cabello negro como la medianoche, cayendo en ondas salvajes sobre hombros anchos, marcados por batallas antiguas. Sus ojos, de un ámbar ardiente, podían congelar a un guerrero o encender el deseo en una hembra. Draven había ascendido al trono tras masacrar a su propio tío en una lucha por el poder, un derramamiento de sangre que aún teñía las leyendas del reino. Decían que su lobo interior era indomable, un depredador que anhelaba no solo territorio, sino una compañera que igualara su ferocidad. Pero el destino lo había maldecido con soledad, sus uniones pasadas rotas por traiciones y ambiciones. El ara fue asignada a servir en la gran sala del trono, un vasto salón de columnas esculpidas con escenas de casas lunares, iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre tapices bordados con hilos de plata. Sus manos temblaban ligeramente al verter el vino especiado en copas de cuerno, el aroma de bayas silvestres y hierbas prohibidas llenando el aire. Los alfas reunidos reían con voces graves, sus cuerpos semidesnudos exhibiendo tatuajes de clanes, pero el ara mantenía la cabeza baja, invisible como el humo de las fogatas. Entonces, él entró. Draven cruzó las puertas dobles con pasos que resonaban como truenos lejanos, su capa de piel de lobo blanco ondeando tras él. El silencio cayó sobre la sala como una garra. Sus músculos se tensaban bajo la túnica negra ajustada, y una cicatriz curva cruzaba su mandíbula, un recordatorio de la noche en que había reclamado el trono. Sus ojos barrieron la habitación, deteniéndose en cada rostro, evaluando lealtades. Cuando su mirada se posó en el ara, ella sintió un escalofrío, como si la luna misma la hubiera tocado. No era miedo puro, era algo más profundo, un tirón en su sangre que la hacía tambalearse. «Sirve al rey primero», ordenó una beta de guardia, empujándola hacia adelante. El ara se acercó con la copa en alto, sus rodillas débiles contra el frío de la piedra. Draven extendió la mano, sus dedos ásperos rozando los de ella al tomar el vino. Ese toque fue como un rayo, cálido, electrizante, despertando un calor olvidado en su vientre. Ella retrocedió, pero él la detuvo con una mirada. «¿Quién eres?», preguntó su voz ronca y profunda, como el gruñido de un lobo en la niebla. «El ara, mi señor», murmuró ella, la voz apenas un susurro, su corazón latiendo con fuerza contra las costillas. Él bebió lentamente, sus ojos fijos en ella diseccionando su alma. La sala parecía desvanecerse. Solo quedaban ellos dos en un mundo de sombras y deseo reprimido. Draven olió el aire, su instinto lobuno captando el sutil aroma de su miedo mezclado con algo dulce,
como miel silvestre bajo la lluvia. «Hueles a los bosques de Eldor», dijo, inclinándose ligeramente, su aliento cálido contra su oreja. «¿Qué te trae a mi palacio, Omega?» Ella tragó saliva, recordando las noches solitarias en su manada, donde el placer era un lujo para los fuertes, no para las débiles como ella. Sus uniones forzadas en el pasado habían sido brutales, vacías, dejando solo dolor y vacío. «No recuerdo el placer», pensó, pero las palabras se atascaron en su garganta. «Sirvo donde me envían, mi rey», respondió en cambio, bajando la vista. Draven sonrió, una curva peligrosa en sus labios que prometía tanto tormenta como refugio. Extendió la mano de nuevo, esta vez rozando su mejilla con el dorso de los dedos. La piel de Elara ardió bajo el contacto, un fuego que se extendía por sus venas, despertando anhelos que había enterrado bajo capas de resignación. «Esta noche servirás a mi lado», declaró, su voz un mandato que no admitía réplica. «El concilio termina al alba, pero tú permanecerás». Los alfas murmuraron, ojos curiosos fijos en la escena. Elara sintió el peso de sus miradas, el peligro de atraer la atención del rey. En el reino de Selene, una omega cerca del alfa era un juego mortal. Deseo prohibido, traiciones acechando en las sombras, pero no podía negarse. El lazo de la jerarquía la ataba, y algo más, un hilo invisible que tiraba de su lobo interior, despertándolo por primera vez. Mientras la noche avanzaba, con vientos aullando fuera y la luna ascendiendo, Elara se sentó a los pies del trono, su cuerpo tenso como un arco. Draven presidía el concilio, su presencia dominante silenciando disputas sobre territorios y alianzas. Pero sus ojos volvían a ella una y otra vez, prometiendo una lección que cambiaría todo. Al fin, cuando los invitados se retiraron a sus aposentos, Draven se levantó, extendiendo la mano. Elara la tomó, temblando, mientras él la guiaba por pasillos laberínticos iluminados por lunas falsas en el techo. Llegaron a sus aposentos privados, una cámara vasta con una cama de pieles sobre una plataforma de piedra, vistas a las montañas nevadas. «No recuerdo el placer», susurró ella finalmente, la confesión escapando como un secreto liberado, sus ojos brillando con vulnerabilidad. Draven la atrajo hacia sí, su cuerpo duro presionando contra el de ella, su aroma de tierra y tormenta envolviéndola. «Esta noche se lo enseñaré a tu cuerpo», murmuró contra su cuello, su voz un rugido bajo que vibró en su piel. El mundo se redujo a ese momento, el comienzo de una danza peligrosa entre el rey y la Omega, donde el deseo chocaba con el destino en las sombras del reino de Selene. El aire en los aposentos del rey Alfa era denso, cargado con el aroma de pino quemado en la chimenea de piedra negra y el sutil perfume de las pieles que cubrían el suelo helado. Las ventanas altas, enmarcadas por cortinas de terciopelo oscuro, dejaban entrar el resplandor plateado de la luna llena, que se filtraba como un velo sobre las montañas envueltas en niebla del reino de Selene. Afuera, el viento aullaba a través de los picos nevados, un lamento que parecía eco de los lobos guardianes patrullando los confines del palacio. Elara sentía el frío colándose por las grietas, pero el calor del cuerpo de Draven la envolvía como una armadura viva, disipando cualquier escalofrío. Sus manos, grandes y callosas por años de cacerías y batallas, se posaron en la cintura de ella con una gentileza que contrastaba con su fuerza brutal. Elara contuvo el aliento, su pecho subiendo y bajando con rapidez, mientras el pulso de su lobo interior latía en sincronía con el de él. Nunca había sentido esto. Un tirón magnético, como si la sangre de ambos estuviera tejida por los hilos invisibles del destino lunar. Pero el miedo aún acechaba en las sombras de su mente, recordándole las noches en Eldor, donde el toque de un macho significaba solo posesión y dolor. «Relájate, Omega», murmuró Draven, su voz un ronroneo grave que vibró contra su oreja, enviando ondas de calor por su espina dorsal. «No soy como los que te han herido. Esta noche tu cuerpo aprenderá lo que es ser adorado». Ella levantó la vista, sus ojos verdes encontrándose con el ámbar ardiente de los de él. En ellos
No había la crueldad que había conocido, solo un hambre profunda, mezclada con una vulnerabilidad que el rey Alfa rara vez mostraba. Draven inclinó la cabeza, sus labios rozando el borde de su mandíbula, trazando una línea de fuego desde allí hasta el hueco de su cuello. El ara se tensó, un gemido ahogado escapando de sus labios cuando su lengua lamió suavemente la piel sensible, saboreando el pulso acelerado bajo la superficie. No sé si puedo, confesó ella, su voz temblorosa, las manos aferrándose a los bordes de su túnica negra como si fueran un salvavidas en una tormenta. En mi manada, el placer era un mito para las omegas como yo. Solo supervivencia. Draven se apartó lo justo para mirarla, su expresión endureciéndose por un instante, un destello de rabia cruzando sus facciones. Recordaba su propia soledad, las compañeras que había perdido a traiciones en las sombras del palacio, una beta ambiciosa que había intentado envenenarlo por el trono, otra que huyó con un rival alfa durante la luna roja. Su lobo interior rugía por una unión verdadera, no por alianzas frágiles, y ahora esta omega frágil, con sus cicatrices como mapas de dolor, despertaba en él un instinto protector que lo desconcertaba. Entonces, déjame reescribir esa historia, dijo él, sus dedos deslizándose bajo el manto raído de ella, desatando los lazos con deliberada lentitud. La tela cayó al suelo como hojas muertas en otoño, revelando la curva pálida de sus hombros y el valle entre sus senos, marcado por finas líneas plateadas que contaban de golpes pasados. Draven trazó una con el pulgar, su toque reverente, como si estuviera tocando un artefacto sagrado de las antiguas ruinas del Valle Maldito. El ara se estremeció, no de frío, sino de la intensidad de su mirada. El rey se arrodilló ante ella, un gesto impensable para un alfa de su rango, y presionó los labios contra su abdomen besando la piel tensa. Cada caricia era una promesa, su boca explorando el interior de sus muslos, sus manos masajeando la tensión de sus caderas. Ella jadeó, las rodillas flaqueando, y él la sostuvo con facilidad, guiándola hacia la plataforma de piedra cubierta de pieles suaves de lobo blanco. Allí, bajo la luz lunar que pintaba sus cuerpos, en tonos de plata y sombra. Draven la tendió con cuidado, su peso cubriéndola sin aplastarla. Sus besos se volvieron más urgentes, descendiendo por su clavícula hasta capturar un pezón entre sus labios, succionando con una presión que la hizo arquearse. El ara sintió un calor líquido expandirse en su vientre, un placer desconocido que la hacía retorcerse, sus uñas clavándose en la espalda de él. Esto es real, pensó, mientras lágrimas de alivio y anhelo humedecían sus pestañas. «Dime qué sientes», exigió él, su aliento caliente contra su piel, mientras una mano se deslizaba entre sus piernas, rozando el centro de su deseo con dedos expertos. Ella se mordió el labio, un sollozo escapando cuando él la tocó allí, círculos lentos que la llevaban al borde de la locura. «Calor, como fuego en las venas», susurró ella, su voz entrecortada. Y miedo de que termine». Draven gruñó de aprobación, su propio control tambaleándose. Se despojó de su túnica, revelando el torso esculpido por batallas, músculos tensos y cicatrices que narraban conquistas. Su erección presionaba contra ella, dura y demandante, pero esperó, besándola profundamente, sus lenguas entrelazándose en una danza de dominación y entrega. Cuando finalmente la penetró, fue con una lentitud tortuosa, permitiéndole ajustarse, sus ojos fijos en los de ella, para captar cada matiz de emoción. El ara gritó suavemente, el placer irrumpiendo como una ola, borrando los recuerdos amargos. Se movieron juntos, ritmos instintivos guiados por la luna, el palacio desvaneciéndose en el fondo, mientras el mundo se reducía a sus cuerpos unidos. Draven murmuraba palabras roncas contra su cabello. «Eres mía, el ara, y yo soy tuyo». Su lobo reclamándola en lo profundo. Pero incluso en el éxtasis, las sombras del reino acechaban.
Afuera, un aullido lejano rompió la noche. Un mensajero de las manadas aliadas, trayendo noticias de una incursión en las fronteras nevadas. Draven se tensó, su instinto alfa alertándose, pero no se apartó de ella. En cambio, la abrazó más fuerte, como si pudiera protegerla de las tormentas que se avecinaban. Cuando el clímax los alcanzó, fue como un trueno en las montañas, dejando a Elara temblando en sus brazos, exhausta y transformada. Por primera vez, el vacío en su alma se sentía lleno, aunque sabía que el amanecer traería realidades crueles, celos de las vetas del palacio, intrigas por el favor del rey, y el lazo creciente que los ataba en un juego peligroso. Draven la besó en la frente, su voz un susurro posesivo. «Esto es solo el comienzo, mi Omega. Mañana el mundo intentará separarnos, pero tu cuerpo ya sabe la verdad. Perteneces aquí, conmigo». Elara se acurrucó contra él, el latido de su corazón sincronizándose con el de ella, mientras la niebla se arremolinaba fuera, ocultando secretos que aún debían desvelarse en el reino de Selene. El sol naciente teñía las montañas del reino de Selene con un fulgor rosado, filtrándose a través de la niebla perpetua que se enredaba como dedos espectrales alrededor de las torres del palacio de hueso de luna. El viento había amainado durante la noche, pero ahora traía ecos de aullidos distantes, un recordatorio de que la paz era frágil en estos valles malditos. Dentro de los aposentos del rey Alfa, el aire aún conservaba el calor residual de sus cuerpos entrelazados, mezclado con el aroma almizclado del deseo satisfecho y el humo tenue de la chimenea agonizante. Elara yacía acurrucada contra el pecho de Draven, su piel pálida marcada por leves huellas rojas de sus caricias, mientras el latido constante de su corazón la anclaba a la realidad de lo que había sucedido. Despertó lentamente, parpadeando ante la luz que se colaba por las cortinas entreabiertas. El peso del brazo de Draven sobre su cintura era una cadena invisible, cálida y posesiva que la hacía sentir por primera vez, no como una carga desechada, sino como algo precioso. Pero el pánico se filtró en su mente como el frío de la piedra bajo las pieles. ¿Qué había hecho? Una Omega como ella, sirviendo en el palacio solo por lástima de las manadas aliadas, no podía reclamar un lugar al lado del rey. Las leyes ancestrales del reino eran claras. El alfa elegía compañeras de sangre noble, betas o alfas que fortalecieran alianzas, no omegas rotas de Eldor. Si las betas del palacio lo descubrían, su ira sería un torbellino de garras y veneno. Draven se removió, sus ojos ámbar abriéndose con la lentitud de un depredador que despierta. Su cabello negro caía desordenado sobre la almohada de piel, y una sonrisa perezosa curvó sus labios al verla. Extendió una mano, rozando su mejilla con el pulgar, trazando la curva de su labio inferior. «Buenos días, mi Omega», murmuró su voz ronca por el sueño, cargada de una ternura que contrastaba con la ferocidad de su reputación. «¿Has soñado con más lecciones?» Elara se sonrojó, el calor subiendo por su cuello al recordar las sensaciones de la noche, sus manos explorando cada rincón de su cuerpo, el ritmo de sus caderas uniéndolos en un frenesí que había borrado años de dolor. Pero el miedo la atenazaba. «Mi rey, esto no puede ser. Soy una sirviente, no digna de...» Se interrumpió mordiéndose el labio, mientras lágrimas amenazaban con brotar. En su manada, el placer había sido un arma usada contra ella, no un regalo. Ahora, con Draven, era adictivo, pero el palacio era un nido de serpientes. Él se incorporó, atrayéndola contra su torso desnudo, sus músculos tensos envolviéndola como un escudo. «No me llames mi rey en privado, Elara. Soy Draven para ti, y digna». Gruñó suavemente, su aliento cálido contra su sien. «Anoche tu cuerpo me dijo la verdad. El lazo lunar no miente. Te elegí y tú me respondiste. Las leyes de Selene se doblegan ante el alfa, no al revés». Antes de que ella pudiera protestar, un golpe insistente resonó en la puerta de roble tallado. Draven maldijo en voz baja, su expresión endureciéndose al instante. Se levantó con gracia felina, cubriéndose con una capa ligera antes de abrir. En el umbral estaba Thorn, su beta de confianza,
un guerrero alto con cicatrices cruzando su rostro como mapas de batallas pasadas. Sus ojos, de un gris tormentoso, barrieron la habitación, deteniéndose en Elara con un destello de sorpresa y desdén. «Mi rey», dijo Thorn, inclinando la cabeza, pero su voz traía urgencia. «Los mensajeros de las manadas fronterizas han llegado. La incursión en las nieblas del norte no fue un azar. Espías de los clanes de Borat, liderados por el alfa exiliado Kael, atacaron un convoy de provisiones, matando a 3 guardianes. Dicen que buscan debilitar el concilio y rumores de una traidora en el palacio». Draven se tensó, su lobo interior rugiendo en silencio. Kael era un viejo enemigo, un primo lejano desterrado años atrás por intentar usurpar el trono mediante veneno y mentiras. Las incursiones en las fronteras nevadas amenazaban la estabilidad del reino, donde las manadas dependían de rutas heladas para el comercio de pieles y hierbas lunares. «Reúne al consejo en la sala de guerra al mediodía», ordenó, su tono un filo de acero, «y mantén esto en secreto hasta entonces. No quiero pánico entre los sirvientes». Thorn asintió, pero antes de irse, su mirada se clavó en Elara, que se había envuelto en una sábana, temblando no solo por el frío matutino. «La Omega. ¿Debe quedarse? Las vetas ya murmuran sobre la noche. Lyra, la consejera, exige audiencia. Dice que una sirviente no pertenece a tus aposentos». El nombre de Lyra golpeó a Elara como una garra. Había oído de ella, una beta ambiciosa, con ojos como obsidiana, y ambiciones que rozaban la traición. Lyra había sido una de las candidatas para la unión del rey, descartada por su frialdad calculadora. Si se enteraba de esto, el palacio se convertiría en un campo de batalla de celos y maquinaciones. Draven giró hacia Thorn, sus ojos brillando con amenaza. «La Omega se queda donde yo diga. Si Lyra quiere audiencia, que venga. Pero adviértela, mi paciencia con las intrigas se agota. Ahora, vete». Thorn se retiró con una reverencia tensa, dejando un silencio pesado. Draven cerró la puerta y se volvió hacia Elara, que se había levantado recogiendo su manto raído del suelo. «No les des poder sobre ti», dijo él acercándose y tomándola por los hombros. «Anoche forjamos un lazo. Siente tu lobo. Él lo sabe». Ella lo miró dividida entre el anhelo y el terror. Bajo su piel, el tirón era innegable, un calor que se extendía desde su vientre, recordándole el placer que él le había dado. Pero el mundo exterior rugía. «Si me quedo, seré un blanco. Lyra. Ella te quiere para sí, para su clan. Y Kael. Si hay traidores aquí, ¿quién me protegerá?». Draven la atrajo contra sí, sus labios capturando los de ella en un beso feroz, posesivo, que borró por un instante las sombras. Sus manos se deslizaron por su espalda, avivando el fuego que aún latía entre ellos. «Yo te protegeré», prometió contra su boca, su voz un gruñido bajo. «Y tú me darás fuerza. Esta mañana, antes del consejo, déjame recordarte por qué lucharemos». La besó de nuevo, más profundo, guiándola de vuelta a las pieles. Sus cuerpos se unieron con urgencia, un baile de pasión que contrastaba con la tormenta inminente. Elara se rindió, sus gemidos ahogados mezclándose con los de él, mientras el sol ascendía, iluminando las montañas donde el peligro acechaba. Pero en ese momento, en los brazos del rey, el mundo parecía conquistable. Sin embargo, cuando el eco de un cuerno de guerra resonó desde las torres, Draven se apartó, su expresión sombría. «El consejo espera. Quédate aquí, segura. Pero prepárate, Elara. Las sombras de Selene se cierran, y nuestro lazo será probado en sangre y fuego». Ella asintió, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, mientras él se vestía con armadura ligera, saliendo hacia la sala de guerra. Afuera la niebla se espesaba, ocultando ojos que observaban, y en el palacio los murmullos de traición comenzaban a tejer su red. La niebla se había espesado alrededor del palacio de Hueso de Luna, envolviendo las torres como un sudario gris que amortiguaba los sonidos del mundo exterior. El sol del mediodía luchaba por perforar el velo, proyectando una luz difusa sobre las piedras negras del pasillo, donde Elara se movía con sigilo.
su manto raído ajustado alrededor de los hombros para ocultar las marcas frescas de la pasión matutina. El corazón le martilleaba en el pecho, un eco del beso feroz de Draven antes de partir hacia la sala de guerra. «Quédate aquí, segura», había dicho él, pero el palacio nunca era un refugio para alguien como ella. Cada sombra parecía susurrar secretos, y el aroma de intriga flotaba en el aire como el humo de una hoguera lejana. Elara regresó a los aposentos reales, cerrando la puerta de roble con un clic suave que resonó como un presagio. El cuarto aún conservaba el calor de sus cuerpos, las pieles revueltas en la plataforma de piedra testigos mudos de su unión. Se dejó caer en el borde de la cama, las manos temblando mientras rozaba su propia piel, sintiendo el fantasma de las caricias de Draven, el roce áspero de sus palmas en sus caderas, el calor de su aliento en su cuello. Por primera vez en su vida, el placer no era un recuerdo borroso y doloroso de Eldor, sino una llama viva que ardía en su vientre, avivada por el lazo lunar que los unía. Pero el miedo la atenazaba como garras heladas. ¿Cuánto duraría? En el reino de Selene, el deseo del alfa era un premio codiciado, y las betas como Lyra no perdonarían a una omega que se interpusiera. Un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. Elara se puso en pie de un salto, el pulso acelerado. «Adelante», dijo con voz firme, aunque su instinto le gritaba que huyera. La puerta se abrió, revelando a Lyra en el umbral. Alta y esbelta, con cabello rojo como sangre coagulada cayendo en trenzas guerreras sobre su armadura de cuero negro, la beta exudaba poder y resentimiento. Sus ojos obsidiana se clavaron en Elara como dagas, recorriendo su figura desaliñada con desdén evidente. Detrás de ella, 2 guardias betas flanqueaban la entrada, sus posturas tensas indicando que no era una visita amistosa. «¿Dónde está el rey?», preguntó Lyra, su voz un siseo afilado, entrando sin invitación y cerrando la puerta tras de sí. El aroma de su lobo, fiero, territorial, invadió el espacio, haciendo que el de Elara se encogiera en sumisión instintiva. «En el consejo», respondió Elara, enderezando la espalda, aunque sus rodillas flaqueaban. Recordaba las historias. Lyra había sido prometida a Draven en una alianza fallida, su clan de las montañas orientales ofreciendo guerreros a cambio de su lecho. Pero el alfa la había rechazado, prefiriendo la soledad a una unión fría. Ahora su presencia era una amenaza palpable, un recordatorio de las jerarquías que aplastaban a las omegas como ella. Lyra se acercó, su sonrisa una curva cruel que no llegaba a sus ojos. «Una sirviente en los aposentos del rey. ¿Qué? Conveniente. Los murmullos corren por el palacio como lobos en caza. La omega de Eldor, la rechazada, calentando su cama durante el concilio. ¿Crees que puedes ascender así? ¿Robarme lo que es mío por derecho?» Elara retrocedió un paso, el frío de la pared contra su espalda como un ancla. «No robó nada», el rey decidió. Las palabras se atascaron, su voz temblorosa revelando la vulnerabilidad que tanto temía. En su mente, flashes de la noche anterior, Draven susurrando promesas contra su piel, su cuerpo cubriéndola en una entrega que la había hecho sentir viva. Pero Lyra era poder encarnado, una beta con cicatrices de batallas que Elara solo podía imaginar. La beta, río, un sonido bajo y amargo que reverberó en la cámara. Extendió una mano, agarrando el brazo de Elara con fuerza, sus uñas hundiéndose en la carne. Decidió. Qué ingenua. Draven es un rey, no un tonto enamorado de una omega rota. Yo lo conozco. Su lobo anhela fuerza, no debilidad, y tú. Se inclinó más cerca, su aliento caliente y cargado de veneno. Tú eres una distracción, un juguete que descartará cuando cae el ataque de verdad. ¿Sabes lo que dicen los espías? Que hay traidores aquí, en el corazón del palacio. Uno podría ser yo, susurrando a oídos equivocados. O tal vez tú, la forastera de Eldor, con deudas que tu padre aún paga. El terror se enroscó en el estómago de Elara, pero debajo latía una chispa nueva, forjada en los brazos de Draven. Coraje. Se zafó del agarre, el dolor agudo avivando su fuego interior. Si hay traidores no soy yo, y el lazo, lo siento, no es un capricho,
Es el destino lunar. El rey lo sabe, y tú no podrás romperlo con celos. Lyra la miró con sorpresa, luego con furia pura. Destino. Qué poético para una perra sin colmillos. Pero el destino se dobla ante el poder. Si no te vas por las buenas, te arrastraré yo misma a las cocinas donde perteneces. O peor, un accidente en las nieblas, y nadie llorará por una omega perdida. Antes de que Elara pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Thorn entró, su expresión sombría, flanqueado por más guardias. Lyra, el rey te convoca a la sala de guerra inmediatamente, y tú, miró a Elara con una mezcla de protección y recelo. Quédate aquí, no salgas hasta que él regrese. Lyra se enderezó, lanzando una última mirada venenosa a Elara antes de salir con pasos altivos. La puerta se cerró, dejando a Elara sola de nuevo, temblando pero erguida. Se acercó a la ventana, mirando las montañas nevadas donde la niebla ocultaba amenazas invisibles. El lazo con Draven tiraba de ella, un calor reconfortante en medio del caos. Pero ahora entendía el verdadero peligro. No solo las incursiones de Kael, sino las dagas en la sombra del palacio. Horas después, cuando el sol comenzaba a hundirse, tiñendo la niebla de tonos anaranjados, Draven regresó. Su armadura ligera estaba salpicada de polvo de las discusiones acaloradas, y su rostro mostraba líneas de tensión que no estaban allí por la mañana. Sin una palabra, la atrajo contra sí, sus labios encontrando los de ella en un beso desesperado, cargado de urgencia y necesidad. «El consejo es un nido de víboras», murmuró contra su boca, sus manos deslizándose por su espalda, avivando el fuego familiar. Kael planea un asalto mayor en la luna menguante, y Lyra, ella niega todo, pero su clan huele a traición. ¿Te ha molestado? Elara asintió, presionando su cuerpo contra el de él, buscando consuelo en su fuerza. Me amenazó. Dice que soy una distracción, que me descartarás. Pero Draven, no puedo negar lo que siento. Tu toque me ha cambiado. Mi lobo despierta por ti. Sin embargo, si me quedo, te pongo en peligro. Él la levantó con facilidad, llevándola a las pieles, su peso cubriéndola mientras la besaba con fiereza, sus dedos explorando la curva de su cadera, reavivando el placer que los unía. «No te descartaré nunca», gruñó, su voz ronca de deseo y rabia contenida. «Eres mi fuerza, Elara. Esta noche, mientras el reino tiembla, déjame mostrarte cómo lucharemos juntos. Tu cuerpo ya lo sabe. El placer es nuestra arma contra la oscuridad». Se unieron de nuevo, movimientos urgentes y profundos, gemidos entremezclados con promesas susurradas. Afuera, un aullido lejano anunció la llegada de más mensajeros, pero en ese instante el mundo se redujo a ellos, pasión como escudo contra la traición inminente. Sin embargo, en las sombras del palacio, ojos observaban, y el lazo que los ataba se tensaba como una cuerda a punto de romperse. La luna menguante colgaba baja sobre las montañas del reino de Selene. Un disco pálido y afilado que cortaba la niebla como una garra ensangrentada. El palacio de hueso de luna parecía un gigante dormido en el valle maldito, sus torres envueltas en sombras que se alargaban como dedos acusadores. El viento del norte traía el olor a nieve fresca y sangre lejana, un presagio de la incursión que Kael planeaba. Dentro de los aposentos reales, el aire era espeso, cargado con el eco de gemidos ahogados y el calor residual de sus cuerpos unidos. Elara yacía enredada en las pieles, su piel aún sensible al roce de Draven, pero el placer se desvanecía como humo, dejando espacio para el temor que se enroscaba en su pecho. Draven se levantó con un gruñido bajo, su silueta imponente recortada contra la ventana, donde la niebla danzaba como espíritus inquietos. Se vistió con movimientos precisos, ajustando la armadura de cuero reforzado que acentuaba los músculos de su torso, marcado por cicatrices que narraban guerras pasadas. Sus ojos ámbar se posaron en ella, una mezcla de posesión y preocupación nublando su mirada. «No duermas, Elara», dijo, su voz ronca por el deseo reciente. «El palacio está alerta. Los guardianes patrullan los pasillos y Thorn vigila la puerta.
Pero si sientes algo, cualquier cosa, llámame con el lazo. Ella se incorporó, envolviéndose en una sábana suave, el frío de la piedra subiendo por sus pies descalzos. El lazo lunar latía entre ellos, un pulso cálido en su vientre que la anclaba a él, pero también la aterrorizaba. En Eldor, los lazos eran cadenas que rompían espíritus. Aquí, con Draven, era un fuego que la consumía y la salvaba a partes iguales. Draven. ¿Y si Lyra tiene razón? Soy una debilidad para ti. Si Kael ataca y ella susurra veneno a tus aliados, ¿qué quedará de nosotros? Sus palabras temblaron, revelando la Omega vulnerable que aún habitaba en ella, la que había aprendido a esconderse en las sombras de los bosques oscuros. Él se acercó, arrodillándose ante la plataforma para estar a su altura, sus manos grandes envolviendo las de ella con una ternura que desmentía su fuerza. El aroma de su lobo, tierra húmeda, tormenta inminente, la envolvió, calmando el pánico que arañaba su interior. «Eres mi fuerza, no mi debilidad», murmuró, rozando sus nudillos con los labios, un gesto que envió chispas por su espina dorsal. «Anoche, y esta mañana, tu entrega me ha recordado por qué lucho. El placer que te di no fue solo para tu cuerpo, fue para unirnos contra esta oscuridad. Siente esto». Presionó su palma contra el pecho de ella sobre su corazón acelerado. «Late por mí, como el mío por ti». Lyra y sus intrigas son ecos de traiciones pasadas. No las dejaré romper lo que hemos forjado. Elara tragó saliva, el calor de su toque avivando recuerdos, sus dedos trazando caminos de fuego por su piel, su boca capturando sus gemidos en besos profundos que la habían llevado al borde del abismo. Pero el palacio no era un santuario, era un laberinto de lealtades frágiles. Antes de que pudiera responder, un aullido agudo rasgó la noche desde las murallas exteriores, seguido de gritos ahogados y el clangor de metal contra metal. Draven se tensó, su lobo interior rugiendo en silencio, los ojos brillando con el fuego ámbar de la alerta. «Quédate aquí», ordenó levantándose de un salto y empuñando la espada curva que colgaba de la pared, su hoja grabada con runas lunares que relucían débilmente. «Es una brecha en las defensas. Kael ha enviado exploradores antes de lo previsto». Pero Elara no podía quedarse. El lazo tiraba de ella como una cuerda invisible, un instinto primal que la impulsaba a seguirlo. Se levantó, ignorando el temblor en sus piernas, y se cubrió con un chal oscuro antes de salir tras él al pasillo. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las paredes talladas con escenas de casas ancestrales. El palacio bullía con movimiento, sirvientes huyendo hacia las cocinas, guardianes betas corriendo con arcos en mano. Thorn apareció al final del corredor, su rostro surcado por una herida fresca en la mejilla. «Mi rey, han escalado las nieblas del norte», informó jadeando. 5 intrusos marcados con el sello de Vorath. Mataron a 2 en la torre este. Lyra y sus guerreras los interceptan en el patio, pero...» Hizo una pausa, sus ojos gris tormentoso fijos en Elara. «La Omega no debería estar aquí. Es un blanco fácil». Draven giró, su expresión una máscara de furia protectora. «Ella va conmigo. El lazo la hace parte de esto». Tomó la mano de Elara, su agarre firme pero no doloroso, y la guió hacia las escaleras de piedra que descendían al patio central. El aire se volvió gélido al salir, la niebla arremolinándose alrededor de sus tobillos como serpientes vivas. El patio era un caos iluminado por lunas falsas en los balcones. Guerreros lobunos, en forma semibestia, luchaban contra sombras encapuchadas, garras rasgando carne y aullidos mezclándose con el viento. En el centro, Lyra blandía una lanza con gracia letal, su cabello rojo ondeando como una bandera de sangre mientras derribaba a un intruso. Pero su mirada se cruzó con la de Draven, y por un instante Elara vio el destello de cálculo en sus ojos obsidiana. No solo lealtad, sino ambición. Uno de los atacantes se liberó, lanzándose hacia Elara con una daga curva, su rostro oculto por una máscara de hueso. El tiempo se ralentizó. Ella sintió el tirón del lazo, un calor explosivo en su sangre que despertó su lobo interior por primera vez. Con un grito instintivo,
El ara se movió no como la Omega temerosa de Eldor, sino impulsada por el fuego de Draven. Empujó al intruso con una fuerza sorprendente, sus uñas alargándose en garras parciales mientras Draven intervenía, su espada cortando el aire en un arco mortal. El atacante cayó, sangre tiñendo la nieve, pero no antes de que susurrara: «La traidora te observa desde dentro». Draven atrajo a Elara contra su costado, su brazo como una barrera de hierro mientras los guardianes acababan con los restantes. Lyra se acercó, jadeante, su lanza goteando rojo. «He salvado tu flanco, mi rey», dijo, su voz suave pero cargada de veneno, «pero traer a la Omega aquí fue un error. Ella distrae, y Kael lo sabe». Él la miró con ojos entrecerrados, el instinto alfa oliendo la falsedad en su aroma. «Tu valor es notado, Lyra, pero tus palabras, guárdalas para el consejo. Elara ha probado su coraje esta noche». Giró hacia ella, ignorando las miradas de los guerreros, y rozó su mejilla con los dedos manchados de sangre, un gesto íntimo que hizo murmurar a los presentes: «¿Estás herida?». Elara negó con la cabeza, el pulso del lazo latiendo fuerte, un recordatorio de su unión. El peligro había avivado el deseo, un calor que se extendía por su cuerpo pese al frío. «No. Pero lo sentí. Tu fuerza en mí». Draven, el susurro. «Lyra». Él asintió, su expresión sombría, mientras la guiaba de vuelta al interior, el patio quedando atrás en un silencio tenso, roto, solo por los gemidos de los heridos. En los aposentos, cerró la puerta y la presionó contra ella, sus labios capturando los de ella en un beso salvaje desesperado. Sus manos se deslizaron bajo el chal, explorando la curva de su cintura, reavivando el fuego que los había unido antes. «El placer que te enseñé no es solo en la cama», susurró contra su cuello, mordisqueando la piel sensible. «Es esta fuerza, esta entrega en la batalla. Eres mía, Elara, y esta noche, mientras la traición se cierra, tu cuerpo me recordará por qué no me rendiré». Ella se rindió a sus caricias, sus dedos enredándose en su cabello negro, mientras él la levantaba, llevándola a las pieles. Sus cuerpos se unieron con urgencia febril, movimientos profundos que borraban el caos exterior, gemidos entremezclados con promesas roncas. Pero incluso en el éxtasis, el lazo vibraba con advertencia. La traición de Lyra se cernía, y la luna menguante anunciaba una tormenta mayor. Draven la abrazó después, su aliento cálido en su oreja. «Mañana enfrentaremos la verdad, pero esta noche, en tus brazos, soy invencible». Elara se acurrucó contra él, el corazón latiendo con una mezcla de pasión y temor, mientras la niebla afuera ocultaba ojos que tramaban en las sombras del reino. El lazo los ataba más fuerte, pero el precio de su amor se pagaría en sangre. La luna menguante se hundía tras las montañas del reino de Selene, dejando un cielo rasgado por nubes que sangraban tonos púrpura y negro. La niebla se arremolinaba en el valle maldito como un velo de secretos, amortiguando los aullidos de los lobos guardianes que patrullaban las murallas del palacio de hueso de luna. Dentro de los aposentos reales, el fuego en la chimenea crepitaba débilmente, proyectando sombras danzantes sobre las pieles revueltas donde Elara y Draven yacían entrelazados. Su piel aún ardía del roce reciente, un calor que se extendía como raíces profundas en su sangre, uniendo sus lobos en un lazo que vibraba con promesas y presagios. Elara levantó la vista hacia él, sus ojos verdes brillando con una mezcla de vulnerabilidad y fuego recién descubierto. El peso de su cabeza en el pecho de Draven era un ancla, pero el susurro del atacante resonaba en su mente. «La traidora te observa desde dentro. Lyra». La beta ambiciosa, con su sonrisa venenosa y sus ojos como pozos sin fondo, había tejido una red que ahora se cerraba alrededor de ellos. «Draven», murmuró ella, su voz un hilo tembloroso contra su piel. «El lazo me advierte. Siento oscuridad acercándose. No solo Kael, sino algo en el palacio. Lyra no luchó por ti esta noche. Luchó por su propia ganancia.
Él se tensó, sus músculos endureciéndose bajo sus dedos, pero no se apartó. En cambio, la atrajo más cerca, su mano grande deslizándose por la curva de su cadera, trazando patrones perezosos que avivaban el deseo latente. Su aroma, tierra húmeda y tormenta, la envolvió, calmando el pánico que arañaba su interior. «Lo sé», gruñó, su voz ronca cargada de rabia contenida. Thorne encontró una misiva en sus aposentos, sellada con el emblema de Borath. Ha estado alimentando a Kael con mapas de nuestras defensas, prometiendo el trono a cambio de su lealtad. Pero no te preocupes, mi Omega. Esta noche, antes de que amanezca, acabaré con ella. Y tú serás mi fuerza. El ara se incorporó ligeramente, su cabello cayendo como una cascada oscura sobre sus hombros desnudos. El placer que él le había enseñado no era solo carnal, era una armadura forjada en sus caricias, en la forma en que sus labios habían explorado cada cicatriz de su pasado, convirtiéndolas en mapas de deseo, pero el miedo por él la atenazaba. Si vas solo, serás vulnerable. Déjame ir contigo, mi lobo. Ha despertado por ti. No soy la Omega rota de Eldor. Soy tuya y pelearé a tu lado. Draven la miró, sus ojos ámbar ardiendo con una intensidad que la hizo estremecerse. Se inclinó, capturando sus labios en un beso profundo, posesivo, su lengua danzando con la de ella en una promesa silenciosa. Sus manos se hundieron en su cabello, tirando suavemente para exponer su cuello, donde mordisqueó la piel sensible, enviando ondas de calor por su espina dorsal. «Eres más que mi compañera», susurró contra su pulso acelerado. «Eres mi igual en esta oscuridad. Pero quédate cerca. El palacio es un laberinto de traiciones». El cuerno de alarma rasgó la noche una vez más urgente, seguido de gritos lejanos desde las profundidades del palacio. Draven se levantó con gracia felina, empuñando su espada mientras el ara se cubría con un chal oscuro, sus pies descalzos pisando la piedra fría. Salieron al pasillo, donde las antorchas parpadeaban como ojos asustados. Thorne los esperaba, su rostro surcado por una nueva herida, flanqueado por un puñado de guardianes leales. «Mi rey, Lyra ha reunido a sus aliadas en la sala de los ancestros. Dicen que es para reforzar las defensas. Pero el aroma de Kael está en el aire. Han abierto una brecha secreta en las catacumbas». Draven asintió, su expresión una máscara de acero. «Llévame allí. El ara viene conmigo». Tomó su mano, el lazo latiendo entre ellos como un corazón compartido, y corrieron por los corredores laberínticos, el eco de sus pasos mezclándose con el viento que aullaba fuera. La sala de los ancestros era un vasto salón subterráneo, iluminado por cristales lunares que proyectaban un fulgor etéreo sobre estatuas de alfas antiguos talladas en hueso y obsidiana. El aire era gélido, cargado con el olor a traición, sangre fresca y metal afilado. Lyra estaba en el centro, rodeada por una docena de betas y guerreros de su clan, sus ojos obsidiana brillando con triunfo al verlos entrar. Detrás de ella, una puerta oculta en la pared se abría a las catacumbas, donde sombras se movían, fuerzas de Kael, el alfa exiliado, con sus máscaras de hueso y ojos feroces. «Bienvenido, mi rey», siseó Lyra su lanza en alto, el cabello rojo ondeando como llamas. «Has llegado justo a tiempo para ver cómo reclamo lo que me robaste. Kael y yo forjaremos un nuevo Selene, sin omegas débiles distrayéndote». Ella, señaló a Elara con desprecio, «es el primer sacrificio». Draven rugió, su forma cambiando parcialmente, colmillos elongándose, músculos hinchándose bajo la armadura. «Traicionaste a tu rey por un exiliado, tu ambición te ciega, Lyra». Avanzó, espada en mano, mientras Thorne y los guardianes chocaban contra los traidores. El caos estalló. Garras rasgando carne, aullidos reverberando en las paredes, el clangor de metal contra metal. El ara se mantuvo cerca de Draven, el lazo guiándola. Un guerrero de Borath se lanzó contra ella, pero ella se movió con instinto primal, su lobo interior surgiendo en un destello de garras y fuerza. Lo derribó clavando las uñas en su hombro
el calor del lazo fluyendo como fuego en sus venas. Draven luchaba a su lado, su espada cortando enemigos con precisión letal, pero Lyra lo embistió, su lanza rozando su brazo en un corte superficial. «Eres débil por ella», escupió Lyra, girando para atacar de nuevo. Pero Elara intervino saltando sobre una estatua para flanquearla. «No es debilidad, es poder», gruñó, su voz transformada por el lazo. Golpeó a Lyra en la espalda, derribándola al suelo helado. Draven remató el golpe, su espada atravesando el pecho de la beta en un arco final. Lyra jadeó, sus ojos vidriosos, antes de desplomarse inerte. Los traidores restantes cayeron bajo las garras de los guardianes, y el salón se llenó de silencio roto solo por el eco de la batalla. Kael, al ver la derrota, huyó por las catacumbas, pero Thorn lo perseguiría al alba. Draven se volvió hacia Elara jadeante, sangre salpicando su rostro. La atrajo contra sí, ignorando el dolor de su herida, sus labios encontrando los de ella en un beso salvaje, desesperado. «Lo hicimos», murmuró, sus manos temblando al rozar su mejilla. «Tú me salvaste». Ella se presionó contra él, el lazo vibrando con triunfo y deseo. En medio del caos, el placer renació, sus dedos enredándose en su cabello, sus cuerpos uniéndose en un abrazo que borraba la sangre y el frío. «No recuerdo el placer sin ti», susurró ella, eco de su confesión inicial, «pero ahora lo vivo en cada aliento». Draven la llevó de vuelta a los aposentos, el palacio despertando a una nueva era. Bajo la luna menguante que se desvanecía, se tendieron en las pieles, sus caricias lentas y reverentes, explorando heridas y curvas con ternura. El clímax los alcanzó como una ola suave, sellando su unión en un lazo eterno. Afuera, la niebla se disipaba, revelando montañas purificadas por la sangre de traidores. Selene renacía, y en los brazos del rey Alfa, Elara encontró no solo placer, sino redención, una Omega transformada en reina atada por deseo y destino.